Sí. Creo que ya estamos en vivo. Bueno, bienvenidos a su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Su hermana Alicia Mata, y pedimos de sus oraciones porque nuestra hermanita María viene en camino, entonces en un momentito más se nos une. Sí, que así sea. Y bueno, estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y bueno, pues nuestra catequesis de hoy es: no tengáis miedo. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Y bueno, pues estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario y la palabra de Dios. Este domingo en la primera lectura veíamos en Jeremías 20 del 10 al 13, libró la vida del pobre de manos de los impíos. Y el Salmo 68 del 8 al 10, 14 y 17, 33 y 35, que me escucha tu gran bondad, Señor. La segunda lectura en la carta a los Romanos 5 del 12 al 15, el don no se puede comparar con la caída. Y el Evangelio según San Mateo del 10 del 26 al 33, proclámenlo desde las azoteas. En la monición, bueno, el combate espiritual es una realidad dentro de la cual, lo reconozcamos o no, estamos inmersos. Cuando uno quiere cumplir el plan de Dios, con seguridad se encontrará con obstáculos, ataques, persecuciones y contratiempos. En la primera lectura vemos a Jeremías quejarse precisamente de todos los ataques que recibe. Sin embargo, tiene la esperanza puesta en Dios. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. En la segunda lectura, San Pablo hace una comparación entre Adán, por quien entró el pecado en el mundo, y nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien se desborda la gracia y el don de Dios para todos. En el Evangelio, como en la primera lectura, vemos que el Señor será fiel intercesor ante su Padre, por el que lo reconozca ante los hombres. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Nos levantamos y escuchemos muy bien el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno solo de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y en las referencias para la mejor comprensión del Evangelio, algunas veces como hoy, por ejemplo, daría la impresión de que el Evangelio está incompleto, ¿verdad? Es decir, que si no leemos los versículos anteriores al pasaje que nos propone la liturgia para ese día, no nos estaríamos perdiendo de algo importante. Si bien en alguna medida esto es cierto, en el sentido de que siempre nos perdemos bastante al no conocer mejor las Escrituras, y siempre hay mucho más que extraer de ellas. En verdad, nunca nos sucederá que si prestamos la debida atención, nos quedemos sin comprender lo que un pasaje propuesto por la liturgia nos quiere decir. Y esto es así porque la Iglesia, como madre y maestra que es, ha escogido muy bien el modo de fragmentar las lecturas y en su sabiduría milenaria, guiada por el Espíritu Santo, ha previsto además cómo ordenar y distribuir las lecturas de las Sagradas Escrituras, de tal manera que, como muchos de ustedes ya sabrán, pero los decimos por los que aún no lo saben, con solo escuchar las lecturas dominicales durante 3 años correspondientes a los 3 ciclos litúrgicos, habríamos terminado por leer, o en este caso más bien escuchar, la Santa Biblia casi completa. ¿Qué tal? Claro que eso no será excusa para dejar de estudiarla, siempre que se pueda, pues todos los libros informan, muchos de ellos forman, pero solo la Biblia transforma. Veremos que los misales que tenemos, como sucede en el mismo misal romano, en el leccionario, aparecen las lecturas diarias adaptadas para ser leídas y comprendidas sin necesidad de ir a los versículos anteriores. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer comienza diciendo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no teman a los hombres, y continúa el relato apegado a lo que dice la Biblia. Nosotros hemos preferido poner el texto tal cual lo encontrarán en la Biblia latinoamericana. Primero, para tener el contacto directo con la palabra del Señor, tal cual lo encontrarán en la Biblia latinoamericana. Ay, Dios mío, me perdí. Tal cual fue escrita. Sí, perdón. No, es que como menciona. Sí, y en segundo lugar, porque de ese modo nos vamos familiarizando y vamos comprendiendo mejor todos los contextos, al vernos nosotros forzados a investigar. No se preocupen cuando se presente esta ansiedad por la sensación de lecturas incompletas. Al inicio, que aquí en las referencias para orientar la reflexión, lo resolveremos siempre con la ayuda de Dios.
Y bueno, creo que muchas veces lo hemos comentado, ¿verdad? Cómo estas reflexiones nos ayudan, estas referencias nos ayudan tanto a entender el Evangelio. Una verdadera clase de Biblia, de verdad. En el caso del Evangelio que acabamos de leer, que comienza con la sentencia, pero no les tengan miedo, uno se pregunta inmediatamente a quiénes, sin encontrar inmediata respuesta. Aunque apenas un poquito más adelante, el mismo Señor aclarará: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. De todos modos, será muy útil para comprender mejor el Evangelio de esta semana conocer el contexto dentro del cual se enmarca. Y así, de paso, sabremos desde el principio a quiénes se refería Jesús exactamente al decir que no había que temerle. Vamos por partes. En el inicio de este 10º capítulo, cuyos primeros versículos leímos la semana anterior, Mateo nos contaba que Jesús había elegido a sus 12 apóstoles y que estaba enviándolos a su primera misión. Al hacerlo, irá formulándoles una serie de encargos en los que no nos detendremos ahora a fin de no alargar demasiado la reunión de hoy. No obstante, es necesario apuntar que en este profético pasaje del Evangelio, si bien nuestro Señor les formula algunas recomendaciones que están claras y específicamente destinadas a los 12 apóstoles y se refieren a esa misión en particular, hay también otras predicciones y encargos relacionados con la tarea que deberán llevar adelante después de que Él haya muerto en la cruz. Les dice, por ejemplo, que serán arrestados, azotados en la sinagoga, que tendrán que dar testimonio ante reyes y paganos, y que no se preocupen por lo que dirán, pues será el Espíritu Santo el que hablará a través de ellos, etc. Esto lo encontramos en Mateo 10 del 17 al 20. Como vemos en los hechos de los apóstoles y en las epístolas, especialmente en las de San Pablo, todos estos sucesos acontecieron después de la ascensión de nuestro Señor. Sufrieron ellos persecuciones, cárceles y demás. De igual manera, hay otras advertencias formuladas por Jesús en este pasaje, que a nuestro entender están dirigidas más bien a sus futuros apóstoles y no a los de aquel tiempo, pues como notaremos, profetiza eventos que aún no se cumplieron, sino que habrán de venir todavía más adelante. Mari, te vemos por ahí, puedes ya. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes, Muy bien. adelante. A ver, dime dónde me continúo, porque estoy un poquito perdida, perdón. Si no, pueden continuar mientras me ubico. Mira, ya no sé si puedes ver ahí, un poquito, unos párrafos abajo. Primer punto, segundo punto. Estamos 1, 2, 3, son después del Evangelio, son 3 paginitas. Ok. La tercera página, por ahí está tu nombre. Ok. Así vemos, por ejemplo, ¿sí? Perdón. No te apures. Puedes continuar, Alice. Si gustas, y ya continúa en el siguiente. Tan pronto me ubico. Bueno, si quieres, Lucy, continúa tú y luego ya que donde diga Lucy, ya continúa. Muy bien. Así vemos, por ejemplo, que les dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Si bien hay quienes piensan que con esto se refería
que él iría después de ellos a las ciudades hacia las cuales los estaba enviando en esa primera misión, tal argumento nos parece bastante débil, pues los evangelios no nos relatan persecuciones sufridas por los apóstoles en ese momento, y sería improbable que de haber ocurrido tales persecuciones no hubiesen sido narradas por ninguno de los 4 evangelistas. Al parecer, Jesús estaba hablándoles más bien de su segunda venida, pues además vemos muchas similitudes entre estas advertencias y las que encontramos en Marcos 13, cuyo discurso está referido íntegramente a la parucía. Así, al nombrar a Israel ahora, probablemente el Señor estaría aludiendo retóricamente al mundo entero, con lo cual el mensaje definitivo sería el siguiente: los apóstoles de los últimos tiempos irán predicando el Evangelio, huyendo de ciudad en ciudad por el mundo, a causa de las persecuciones desatadas contra ellos cuando Él regrese. Al profetizar aquello, Jesús nos dice: un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre de su hijo y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Mateo 10, 21 al 22. El cuadro no podría ser más desalentador. ¿No les parece que es realmente como para tenerle miedo? Pensemos, a la persecución con asesinatos se suma a la decepción, a causa de la traición de los más allegados, seguramente el desempleo y consecuentemente el hambre, el odio de todo el mundo por ser considerado un fanático, la deshonra, el dolor, etc. Pero como dice el libro del Apocalipsis, este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos dice Apocalipsis 14, 12. Porque el que persevere hasta el fin, lo dijo el Señor, como acabamos de leerlo, será coronado con la gloria. Al fin de cuentas, Dios tiene contados nuestros cabellos, según decía el Evangelio de hoy, y ni uno de ellos caerá de su lugar si Él no lo permite. Por eso no debemos tener miedo, sabiendo quién es el que nos guarda. Al relatar su visión desde la isla de Patmos, San Juan nos dice que alcanzó a ver junto al trono de Dios a las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Y luego agrega: vi también a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Apocalipsis 24. Qué futuro prometedor, ¿verdad? Reinar 1000 años con Jesús, eso es lo que les espera a quienes perseveren en su fidelidad a Cristo hasta el fin. Ahora bien, sabiendo y creyendo eso, ¿a quién le podría asustar los que matan el cuerpo? Que en el mejor de los casos, y seguro que con demasiados achaques, podría vivir 100 años. Pero bueno, al iniciar todas estas advertencias, enviando a sus discípulos a la misión que nuestro Señor les dijo: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Y luego agregó: cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. Mateo 10, 16 al 18a. Como vemos, la alusión es bastante clara al decirnos hoy: pero no les tengan miedo. Habla en general de los hombres, pero se refiere especialmente a los poderosos, a los que pueden matar el cuerpo y hasta sienten que tienen el derecho de hacerlo. Es a esos a los que nos dirá que no debemos temerles,
porque la verdad saldrá a flote, porque sus miserias serán descubiertas, porque hagan lo que hagan, si permanecemos unidos a Cristo, ellos no podrán dañar nuestra alma, que es lo que de verdad importa. Vistas así las cosas, el mensaje de hoy podría ser resumido en 3 frases. Primera, no tengan miedo. Es imposible escuchar esto y no recordar a nuestro amado Juan Pablo II, padre espiritual del ANE. Segunda, difundan la buena nueva. Prediquen a tiempo y a destiempo, dirá San Pablo. Y tercera, sean fieles a mí, porque yo soy y seré siempre fiel con ustedes. ¿Puedes continuar unos párrafos, Lucy, por favor? Sí. Quedaría pendiente ahora este asunto de lo oculto que será descubierto. En el Evangelio de San Lucas leemos a Jesús diciendo más específicamente: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, ni tan escondido que no haya de ser conocido. Lucas 12, 1 al 2. Aquí se presenta un pequeño problema que junto con las miserias de los poderosos también quedarán expuestas, que junto con las miserias de los poderosos también quedarán expuestas las nuestras. Y aunque eso no debería asustarnos, porque se supone que al iniciar nuestro camino de conversión tratamos de vivir en la verdad, al menos sí nos ayudará a pensar en la necesidad de santificar aún nuestros más ocultos pensamientos y sentimientos. Y quizá no solo por la vergüenza de saberlos descubiertos desde ya por nuestro Dios, sino ahora también porque sabemos que un día serán conocidos por todos los que nos rodean. Grave, ¿verdad? Por eso siempre insistimos en decir que la verdadera conversión no consiste solo en hacer o dejar de hacer cosas, sino también en vigilar lo que pensamos y lo que sentimos. Jesús arremetió contra los fariseos en reiteradas ocasiones, como podemos leerlo en los 4 evangelios, y la causa de ello fue siempre una, su hipocresía. Cuídense de no caer en ella, nos recomienda. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, como le dice Jesús a la samaritana en el pozo de Siquem. Y precisamente uno de los evangelios leídos durante la semana pasada nos recomendaba orar y ayunar en secreto, para no hacer de nuestra fe una bandera o una impostura y terminar cultivando una religiosidad externa, pero vacía de relación auténtica con Dios y que lo ve, con Dios que lo ve y lo apunta todo. Ahora El sí. Papa, gracias. El Papa Emérito Benedicto XVI nos decía que no dejemos que la religiosidad mate la verdadera espiritualidad. El Papa Francisco también nos lo dice de diversas maneras, y hay una canción muy conocida en las misas de Latinoamérica que nos habla de eso. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y sed soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. La omisión es un pecado por el que se nos juzgará también, y muchas veces por apegarnos a la religiosidad, o simplemente por comodidad, por distracción, etc. Pecamos de omisión no siendo caritativos. Eso también mata nuestra alma. Finalmente, el Señor pronunciará una sentencia que, aunque en principio tampoco tenga por qué asustarnos a nosotros, sí debe llevarnos nuevamente a reflexionar y, en particular, a buscar la manera de transmitirles la importancia de este asunto a nuestros seres queridos. Dijo Jesús: el que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos.
Y el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Estas palabras adquieren gravedad en la medida en que uno ve el imperio de las dos grandes tendencias filosóficas del mundo actual, a las cuales también Benedicto XVI había identificado como los principales problemas de la humanidad hoy, el secularismo y el relativismo. El mundo niega cada vez más el verdadero Dios, al tiempo que abre sus puertas a cualquier nueva creencia. Todo se hace materia discutible y todo es relativo. Tiende a imponerse como norma de vida y condición universal de pacífica convivencia y fraternal tolerancia, el principio según el cual nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Ahora bien, ¿qué persona educa influenciada por esa forma de pensar estará dispuesta a ponerse de parte de Jesús? ¿Hasta qué punto? ¿Quiénes estarían dispuestos a soportar las eventuales burlas de los demás por ser considerados fanáticos, fundamentalistas, anticuados, supersticiosos, etcétera? Y cuando la persecución se haga dura en serio y pase del bullying pseudointelectual verbal a la agresión física, ¿qué haremos? ¿No? Adelante, Sales. Vamos a Estás las preguntas, que ya con estas preguntitas ya nos deja pensando bastante, ¿verdad? En este último párrafo. Pero bueno, vamos a las siguientes. ¿No se escucha bien? un poquito bajito. Ok. Preguntas para orientar la reflexión. Por la fe en la resurrección de Jesús, comprendo que la verdadera vida, la que debe importarme, está después de la muerte. ¿Vivo dando testimonio de esa fe? ¿O a veces me aferro demasiado a los afectos, a los pensamientos o a los bienes de esta vida? Inciso B. No hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir. Soy consciente de que al final de los tiempos seré juzgado públicamente por mis actos, por mis palabras, por mis omisiones y también por mis pensamientos y sentimientos. Inciso C. El Señor nos urge a ser auténticos en nuestra religiosidad y en nuestra espiritualidad. En mi caso, ¿soy más religioso de lo que parezco o parezco más religioso de lo que soy? Y mi espiritualidad, ¿cómo va? Inciso D. Existen muchas formas de negar a Dios y la principal de ellas es el pecado. ¿De qué maneras niego yo al Señor? Lucy, ¿quieres empezar? Santo Dios. Estas preguntas están para, bueno, en el inciso A, por la fe en la resurrección de Jesús, comprendo que la verdadera vida, la que debe importarme, está después de la muerte. Claro que sí, pues en el verdadero cristiano, yo creo, el cristiano que está formado, ¿verdad? Y que nosotros en el apostolado tenemos esa gracia, esa bendición de estar tan formados, pues, porque lo hemos aprendido como a tener muy presente siempre, ¿no? A saber que estamos llamados a hacernos uno con Jesús, a darnos con Jesús, ¿verdad? Como Él se nos da a nosotros. Entonces, pues en esa unión, claro que pues sí, tengo muy, muy presente que la vida que me importa, pues es la venidera, la que está después de dejar este mundo, ¿no? Y en base a eso, pues es por lo que trato de esforzarme, ¿no? De alcanzarla, y si vivo dando ese testimonio de esa fe, pues
o si a veces me aferro demasiado a los afectos, a los pensamientos o a los bienes de esta vida, ¿verdad? Creo que a los bienes no, pues para nada, ¿verdad? Sé que son ah, necesarios, ¿verdad? Para nuestro sustento aquí, pero no son lo que nos va a llevar, ¿verdad? Y pues los afectos, si bien son necesitamos, ¿verdad? También esos afectos de estima de nuestra familia, pues en el nivel que deben de estar, ¿verdad? En la medida que deben de estar en ese amor, ¿verdad? Dando ese amor también y a quién no te hace feliz, ¿verdad? Recibir ese abrazo, esas palabras de tu niño chiquito o del ya no tan chiquito que también te conmueven y sientes ese amor de Dios a través de ellos, ¿verdad? Entonces, pues, y a la vez, pues, la oportunidad de compartir con ellos también, ¿verdad? Que miremos porque pues ahorita con pues con todos los bombardeos que tenemos, no nada más los chicos, pero pues ellos son más, eh, si ellos no están recibiendo lo que nosotros, pues están más propensos, ¿no? A deslumbrarse con lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Entonces siempre estarles compartiendo y recordando que, que, se, que se esfuercen, ¿verdad? Por agradar a Dios, por vivir una vida de gracia y que se enfoquen en eso, ¿verdad? Lo demás, pues, no es lo más importante, ¿verdad? Entonces, y en el inciso B, si no hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir, soy consciente de que al final de los tiempos seré juzgado públicamente por mis actos, por mis palabras, por mis omisiones y también por mis pensamientos y sentimientos. Sí, o sea, conscientes que otra vez aquí nos tienen tan conscientes, ¿verdad? Primero, muchas personas tal vez puedan tener un poquito de temor de saber que van a ser juzgados o por los actos, ¿verdad? Pero qué fuerte aquí también cuando dice, pues claro, por las omisiones, por lo que dejé de hacer, por los demás o por mí mismo, por miedo, por el respeto humano, ¿verdad? Y aún más los pensamientos y sentimientos que tenemos, o que tenga yo hacia los demás, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, como tanto nuestra Madre Santísima nos enseña y el mismo Señor Jesús en los libros de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Cómo nos enseña, cómo nos instruye a purificar, a pedirle que nos purifique, ¿verdad? De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, que aprendamos a pensar como nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Todo por agradarlo a Él y por el bien, pues, de nuestra alma y de los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, pues, que no se me olvide nunca eso y de verdad que constantemente lo recuerdo y lo tengo muy presente. Entonces, pues sí, que el Señor me ayude, ¿verdad? Y que pues esa misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros, pues me cubra y nos cubra a todos. Y el Señor, en el inciso C, el Señor nos surge a ser auténticos en nuestra religiosidad y en nuestra espiritualidad. En mi caso, soy más religioso de lo que parezco o parezco más religioso de lo que soy. Pues yo creo que debe de haber el mismo balance, ¿no? No parecer más de lo que soy, ni ocultar tampoco lo que soy, ¿verdad? Debe de decir, por sí, la coherencia, ¿no? No, no, no querer aparentar lo que no soy, pero no tener miedo también, ¿verdad? De demostrar quién soy y lo que soy, ¿verdad? Entonces, pues, y eso es curioso, pero muchas veces podemos, mm, no sé, preocuparse uno más del qué dirán, de agradar a las personas que de lo que Dios quiera. Yo reconozco que en muchas ocasiones algo que yo anhelo, no lo hago
por la vergüenza de qué van a decir los demás. Y pues me da pena y espero que el Señor no me dé muchos azotes por eso, ¿verdad? Porque es algo que yo sé que a Él le agrada y por algunas burlas, por algunos señalamientos, pues me he privado de ello y que me dé la gracia para no volverlo a hacer nunca más, ¿verdad? Pero pues yo creo que va también como aquí conectado con obvio, por eso viene aquí cómo va mi espiritualidad, ¿verdad? Pues yo creo que debería de ir más avanzada de lo que va conforme por el tiempo, por los años que, que estoy aquí, ¿verdad? A veces las circunstancias pareciera que no ayudan, ¿verdad? El estar con tanto compromiso, con tantas responsabilidades, pero aún así, pues, siempre con la ayuda del Señor uno puede dar un pasito más, ¿verdad? Pidiéndoselo con todo el corazón y que sea eso lo que en verdad estoy buscando, ¿verdad? Estar con Él, que Él viva conmigo y bueno, pues ahí yo sé que cada día hay que esforzarse más, nunca alcanzaré aquí el grado de espiritualidad que el Señor espera, ¿verdad? O que tal vez otros puedan alcanzar tan rápido, ¿verdad? Pues nada más hay que ver, ¿verdad? La vida de los santos y bueno, no desfallecer, ¿verdad? Y seguir trabajando día con día, ¿verdad? Bueno, para no alargar más del tiempo porque estamos un poquito tarde. Adelante, Alice o Mari, la que guste. ¿Quieres tú iniciar? Adelante. Bueno, pues voy a compartir un poquito también. Dice si en el inciso A, ¿no? Vivo dando testimonio de esa fe. Pues yo creo que procuro hacerlo, pero yo siento que falta mucho en ese sentido. Dice, si a veces me aferro demasiado a los afectos, a los pensamientos o a los bienes de esta vida. Y a veces, yo reflexionaba durante esta semana que a veces, para mí, a veces es tan fácil olvidarme de la meta, por las mismas ocupaciones que a veces se convierten en preocupaciones de esta vida, si por los hijos, si por la familia, si por el matrimonio, si por el trabajo, si por los quehaceres de la casa. O sea, a veces espiritualmente hablando, siento que a veces me pasa que como que me estoy eh, ocupada más, a veces un 90% en tantas cosas que nos envuelven o que me envuelven en ese sentido de ocupaciones y preocupaciones, de responsabilidades. Y a veces siento que me pierdo ahí. Y yo creo que pues para mí es la invitación, ¿verdad? De reenfocar, de poner en primer lugar siempre lo que debe ser primero, ¿verdad? Como compartimos la semana pasada, pues tener siempre conciencia, ¿verdad? De lo principal, ¿verdad? Sin descuidar lo segundo, ¿no? Pero una vez escuchaba a alguien decir que se dedica a embalsamar cuerpos y decía, cada día es un día menos y me acerca más a la muerte. Y yo creo que en ese sentido me hizo reflexionar que ciertamente no es un día más de vida, sino es uno más cerca o uno menos que me queda de vida, mejor dicho, ¿no? Entonces, si fuera más consciente de ello, yo creo que también sería de otra manera mi manera de vivir. La siguiente pregunta dice, si soy consciente de que al final de los tiempos seré juzgada públicamente por mis actos y mis palabras, por mis omisiones y también por mis pensamientos y sentimientos. Y yo compartía con los hermanos esa semana pasada, bueno, el domingo pasado, que para mí esto sería así como que una regla, ¿verdad? Y en ese sentido de estar, si yo estuviera más consciente y más constante pensando
tenerlo como así en la memoria, en la mente, en el corazón de cada acto, cada paso, cada acción que haga o deje de hacer va a ser expuesta públicamente. Yo creo que mi vida sería otra. Yo creo que en ese sentido lucharía con más ahínco el vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Nada más de pensar, ¿no? Por ejemplo, si dijera, pues, ahora de hoy en adelante las confesiones, si me dijeran a mí, las confesiones van a ser en público, ¿verdad? Que todo el mundo escucha los pecados que has cometido. Yo creo que casi, casi para desmayarse uno de vergüenza, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo digo, sí, ahorita me da vergüenza y pensar en el momento que esté, no solamente frente a tantas personas y millones y millares de personas, sino ante el mismo Dios, ¿verdad? Y que obviamente Él lo está mirando siempre y con Él debiéramos de tener pues ese temor, ese santo temor de ofenderlo, ¿verdad? Yo creo que mi vida sería otra. Este, y sí, ¿verdad? O sea, tendría que estar siempre más consciente y le pido al Señor su gracia porque realmente eso me ha hecho reflexionar bastante de cuán importante debe de ser y no por la vergüenza de ser expuesta, porque pues no hay santo que no haya sido pecador, ¿verdad? Sino por el mismo hecho de no lastimar el corazón tan dolorido de mi Señor. Entonces, especialmente por ello, ¿verdad? Porque es grande su amor, su bondad y su misericordia, pero también hay que amarlo de tal manera que busquemos ofenderlo lo menos posible, ¿verdad? Yo digo personalmente por mí, ¿no? En ese sentido de cuántas formas a veces tan sutiles o tan fácil se nos hace decir o dejar de hacer o hacer pereza o lo que sea, ¿no? Cada quien sabemos nuestras debilidades, ¿no? Pero a veces tan fácil dejamos de hacer lo que debiéramos de hacer. Y no se diga, yo digo particularmente sobre todo mi misión, cuántas faltas, ¿no? Entonces, pues bueno, el Señor me urge, ¿verdad? Como dice la siguiente pregunta, a ser auténtica, ¿verdad? En mi espiritualidad. Mm, No quiero aparentar más de lo que soy, ¿verdad? Como decía muy bien Lucy. Este, y tampoco quiero avergonzarme o decir no soy religiosa en ese sentido. Y precisamente esta mañana una señora saliendo de la iglesia, me decía, ¿es usted religiosa? Y al momento dije, no soy religiosa, soy casada, pero al mismo tiempo me dolió el corazón, porque dije, sí, soy religiosa. Y no sabía qué decir, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que, ¿verdad? O sea, tenemos esa, pues no sé cómo explicarlo, esa lucha, ¿no? Este, de a veces no estar como claros o conscientes, ¿verdad? De lo que somos, ¿verdad? Entonces, pues yo nomás le pido al Señor, ¿verdad? Que sea ovejita de su rebaño, ¿verdad? En ese sentido y pues sí son muchas mis debilidades, son muchas mis miserias y mis faltas, pero le pido al Señor su gracia, ¿verdad? Para hacer su voluntad, ¿verdad? En ese sentido. Pues bueno, ese es mi compartir, por favor, adelante, Alice. Gracias, gracias. Y pues sí, definitivamente, híjole, creo que aquí es como que una pregunta desglosada en muchas, pero a fin de cuentas nos lleva a lo mismo, ¿no? Realmente nuestra espiritualidad, pues creo que tiene mucho que ver con que cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos y si nos hacemos conscientes. Bueno, escuchaba yo a un predicador católico que decía algo que comentaste tú muy similar, ¿no? Que en el confesionario fuera una confesión pública. Pues él decía, ¿qué tal si tuviéramos una pantalla donde la gente pudiera ver lo que estamos pensando? O que tuviéramos ¿cómo se dice? Autoparlante, un parlante que la gente pudiera escuchar lo que estamos
pensando igual, lo que vemos y nos imaginamos y lo que escuchamos o lo que nuestro pensamiento, vemos algo y luego se nos viene, ¿no? Quizá juzgar, un comentario, lo que sea. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar en ello? Y pues como comentaba Mari también, creo que la vida de los santos, cuando empezamos nosotros a escudriñar las escrituras, a acercarnos, a ver la vida de los santos y cómo ellos se esforzaban tanto, eran pecadores, igual que yo, pero ellos se esforzaban en no volver a cometer ese mismo pecado, a trabajar mucho en ello, a hacerse conscientes. Entonces creo que de esa manera yo puedo ser dar un buen testimonio y decir, realmente está trabajando en esa espiritualidad, realmente está trabajando en crecer, en parecerme cada vez más al Señor, ¿verdad? No en nada más decir, mira, es que las escrituras y hablar bonito y compartir y no, sino realmente ser ese testimonio, tanto para la gente que no me conoce como para los que están en casa. Y algo que yo siempre les he dicho a mis hijos, incluso a mi esposo, cuando hago alguna corrección o cuando pues les comento algo, ¿no? Que no es correcto, me dicen, ay, les digo, mira, no me preocupa si te alejas de mí, si te molestas, si te incomoda y me dejas hablar un día, 2 días o el tiempo que tú quieras. No me preocupa eso. Me preocupa que se pierda tu alma. Yo me voy a preocupar más y ocupar por eso. Y tengo que hablarte con la verdad, aunque te duela y aunque me duela. Yo ya no puedo vivir en esa comodidad, en tratar de aparentar o tratar de caerle bien a la gente, porque pues no es eso, o sea, no es estar bien aquí en este mundo, ¿no? Porque pues yo quiero, así como decía el Evangelio, no sé si hoy y ayer, o ser parte de esos miles, ¿no? O hoy mismo, ya no sé, el que leímos hoy el domingo, toda esta semana habló mucho de eso, entonces ser parte de esos que van a estar con el Señor. Entonces, pues definitivamente es eso, qué tan religiosa me creo, no es lo que me crea, sino realmente hacer las cosas, no solamente estar a lo mejor, alguien también me decía una vez, ¿y no te da vergüenza cantar así de esta manera en el templo? Y yo le decía, no, porque no lo estoy haciendo para que me escuche la vecina o para que me escuches tú. O sea, me sale del corazón. Y a lo mejor yo en un karaoke nunca voy a cantar, porque ahí sí, o sea, es pues a lo mejor para que la gente me escuche y eso no me interesa. Pero en el templo a mí no me da pena, o sea, no me da pena hincarme, no me da pena responder en voz alta, no, porque le digo, lo hago de corazón, porque así mi corazón lo quiere expresar y a lo mejor sí, porque soy gritona, ¿verdad? Pero definitivamente, pues es eso, ¿no? Desprendernos realmente de tratar de aparentar o de caer bien. Les digo, no es por llamarle la atención a nadie, es porque nace de mi corazón y simple y sencillamente es eso, o sea, es para mí un gozo cantarle al Señor, esas alabanzas, bueno, les digo, realmente no es, pero sí fue algo que me llamó la atención, ¿no? Y pues muy de acuerdo con el Evangelio, creo, del domingo antepasado o del domingo pasado, que nos hablaba de eso, o no, fue creo entre semana, que hablaba de que pues no tratemos de ser así, ¿no? Como esos fariseos que van y hacen un alboroto. No. Y creo que más bien iba enfocado por ahí la pregunta y les decía, no, realmente no es para que la gente me vea o porque pues de decir, ay, para que vean que tiene una voz angelical, definitivamente no, hermanos. Entonces, de verdad es porque se siente, porque me gusta y porque pues bueno. Y eso de que existen muchas formas de negar a Dios, pues sí, definitivamente el pecado nos aleja mucho del Señor y es una manera muy triste, ¿verdad? De
negarlo y decir, pues Señor, no creo en lo que tú dices y yo por eso vivo en el pecado y pues obviamente me alejo mucho de él. Entonces, pues darnos cuenta realmente, como decía, ¿no? En aprender mucho sobre la vida de los santos y ser así tan esforzados como ellos. Y a lo mejor un día, pues, van a decir Santa María, Santa Lucy, Santa Alicia. Dios, solo Dios lo sabe. Sabemos que es mucho, mucho el trabajo, pero pues también son muchas las ganas de un día estar ahí con el Señor en su presencia y pues solo Él, ¿verdad? Bueno, pues es todo. Continuamos. Algo que quieran compartir, Lucy dice, no. Oh, no, eso de que no, sé mi realidad y no espero estar en el libro de los santos, nomás quiero estar en el cielo. O sea, como dice, o sea, pues, imagínate la inmensidad de santos que no están en el libro, ¿verdad? Pero que están allá y eso es lo que quiero es estar allá. Sí, muy cierto. Bueno, pues vamos a continuar entonces, si ya no hay más comentarios con las concordancias del Evangelio. Y el canon 1808 nos dice, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hacia la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118, 14. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y el canon 1811 nos dice, para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. El canon 2471. Ante Pilatos, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe de avergonzarse de dar testimonio del Señor. Lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, a Timoteo 1:8. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Lo vemos en Hechos 24:16. Canon 1741, liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. Gálatas 5:1. En él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Segunda de Corintios 3:17. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Y el canon 2470 nos dice, el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Lo vemos en Primera de Juan 1:6. Canon 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Lumen Gentium 42. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos.
Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos, citado en Mateo 10, 32 al 33. Canon 2472. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es la transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Y esto lo encontramos en el decreto Adyentes 11. Y reflexionando con la Gran Cruzada, bienaventurados ustedes 63, nos habla María. Oren para que mi Hijo derrame sobre ustedes la fortaleza y rectitud en el obrar. Conserven siempre la amistad con Dios. Recuerden que ustedes no son dueños de los tesoros, son solo custodios, y el custodio tiene gran responsabilidad, ya que debe devolver la obra tal y como se la entregó. Cuando el cielo les mande a cumplir con una misión, háganla pronto, pero sin apresuramiento, para que no dañen en vez de favorecer. La impaciencia causa diferencias, envidias, fatigas y turbación. Sean discretos, ustedes están disfrutando a manos llenas las delicias del cielo. Y la virtud del mes es la obediencia. En el canon 532 nos dice lo siguiente: con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de la obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro de Hijos de la Luz, número 44. Nunca progresa el discípulo indiferente que, aún frente a los más sabios consejos, sigue su propio albedrío y error. Tras error, acumula fracasos. Sepan ver bien y comparar. Sepan entender el significado de estas figuras, pues próximas son a cada uno de ustedes. Y en la Cruzada del Amor 135, en el mundo de hoy hay mayor necesidad de corderos para el sacrificio, pero deben pensar que la participación en la obra de la redención no solo puede consistir en el sacrificio. Hay que partir desde el huerto de Getsemaní y seguir el camino que recorrí. Sin esto no hay méritos ni ofrenda de vida fecunda, puesto que cuanto más pronta es la entrega de un alma, tanto más glorifica al Padre, y por eso más almas ayuda a salvar, y será bienhechor de la humanidad entera. Un alma así coopera eficazmente a la conversión de los pecadores, al alivio de los enfermos, a la salvación de los moribundos, para que las almas lleguen a la felicidad eterna. Bueno, y nuestras tareas, los propósitos semanales con el Evangelio. Todos los cristianos tenemos que dar testimonio acerca del amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. En oración, frente al Santísimo Sacramento, iré armando mi testimonio para poder compartirlo cuando sea necesario. Estaré siempre consciente de que es y debe de ser siempre Dios y no yo el centro de ese testimonio. Con la virtud del mes, meditaré en oración primero a quien obedezco, luego a quien debería obedecer y finalmente a quién me cuesta más obedecer. Le pediré al Señor que me ayude a ser obediente especialmente con esa norma o con esa persona, pero también pondré los medios, el esfuerzo consciente para hacerlo de aquí en adelante. Y bueno, vamos a hacer la consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. Al Sagrado Corazón de Jesús, adorable corazón de Jesús, el más tierno,
el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos terminado con esta hermosa catequesis. Muy buenas, muchísimas gracias. Gracias y una disculpa porque hubo ahí algunos pequeños tropezones, pero bueno, son parte de. Muchas gracias por acompañarnos y pues si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo viernes. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y nos miramos, si Dios permite. Así es, que el Señor les bendiga y tengan una semana muy bendecida y segura.